La secta del narco, escrita por Alberto Atuk Yowali. Me costó mucho trabajo poder reunir el valor para escribir esta historia, la cual es una experiencia 100% real, de la que hasta el día de hoy tengo pesadillas. Para poder contar mi relato me gustaría omitir mi nombre y la ubicación de donde sucedió esta experiencia, pues aunque ya pasaron más de 15 años de esto, por seguridad de los involucrados, principalmente de mi familia. Mi relato es el siguiente. Todo comenzó hace más de 15 años en México. Yo vivía con mi familia en una pequeña localidad, donde la mayor parte de los habitantes nos dedicábamos al campo, es decir, a la siembra y cosecha de productos. Yo heredé el oficio de mis papás, y ellos de mis abuelos, quienes con mucho esfuerzo se hicieron de un gran terreno para la siembra de maíz, aguacate y durazno, el cual cultivaron casi toda su vida. Finalmente, cuando les tocó partir a mejor vida, heredaron estos terrenos a mis padres, y ellos me los dieron a mí. El terreno era bastante grande, al cual le hice algunas mejoras como barda perimetral de piedra, y una pequeña cabaña, que me servía para guardar mi herramienta, y mis animales que había comprado para abonar mis plantas como 2 toros y un caballo. Todo funcionaba perfecto en mi vida. No necesitaba más, pues tenía a mi esposa y a mis 2 pequeños niños de 3 y 4 años de edad. En el terreno tenía sembrados varios árboles de aguacate, y una parte era destinada para cosechar maíz, por lo que mis productos se vendían sumamente rápido y no tenía problemas de dinero. Sin embargo, cierto día el mal llegó hasta mi pueblo. Una mañana como cualquier otra, se supo que llegaron al pueblo varias camionetas con gente civil con todo un arsenal, y realizaron tiros en la presidencia municipal, apoderándose del control de todo el pueblo y los barrios que estaban ahí. Ese día nuestro amado pueblo perdió su tranquilidad, pues esa gente comenzó a hacer rondines en todas las calles, donde abusaban de su poder para pedir dinero a los locales y vendedores que existían. Primero empezaron con los locales pequeños, después con los proveedores, y finalmente con los productores. Como era de esperarse, muchos locales cerraron por temor a seguir siendo robados, y al paso de unos 4 meses, todo el pueblo le pertenecía a estos grupos delictivos, los cuales tenían amenazada a toda la población, con hacerles daño a sus familias si decían algo a las autoridades. Poco a poco el temor se fue esparciendo y la gente comenzó a huir del lugar. Quienes tenían a dónde ir preferían abandonar sus casas, con tal de no vivir en el infierno que estábamos viviendo el resto del pueblo. Varios meses después, cuando estaba en mi terreno cortando aguacate para venderlo, una camioneta con delincuentes llegó hasta la puerta de mi terreno. Evidentemente me negué a abrir y decidí esconderme en la cabaña, pensando que con eso desistirían y se irían del lugar. Sin embargo, unos minutos más tarde, lanzaron unas botellas con líquido inflamable y comenzaron a quemar los árboles y el campo de maíz que ya tenía sembrado. Desesperado salí de la cabaña e intenté apagar el fuego, pero era demasiado, y se esparcía tan rápido que todo se salió de mis manos. Finalmente escuché cómo el zaguán de herrería que cuidaba mi terreno fue derribado con la camioneta, y en ese momento entraron 5 o 6 hombres que comenzaron a agredirme y amenazarme por no abrir la puerta cuando me lo pidieron. Me metieron a mi cabaña y me dejaron amarrado a un poste completamente mal, mientras veía cómo tiraban mis árboles y los arrojaban al fuego, que ya consumía todo lo que mis abuelos y mis padres habían logrado en toda su vida. Después de unas 5 horas, todo mi terreno era cenizas. En ese momento uno de los hombres me tomó del cabello y me arrastró hasta su camioneta, diciéndome que a partir de ese momento, yo trabajaría con ellos junto con otros hombres que habían encontrado en el pueblo. Me subieron hasta la camioneta y me taparon los ojos. Comenzamos un recorrido de aproximadamente 40 minutos, sobre caminos de difícil acceso, pues la camioneta se iba moviendo bruscamente, abriéndose paso entre árboles y rocas. Finalmente, después de un rato llegamos a un lugar desconocido, donde me bajaron y me pusieron en una habitación fría con más gente a mi alrededor, en la misma posición en la que yo estaba, en la cual cada vez llevaban más y más gente. No sé cuántas horas pasaron, pues todo se me hizo eterno, pero creo que fue al día siguiente, cuando de la nada un par de hombres entraron a la habitación, y comenzaron a quitarnos la venda de los ojos y a desatarnos uno por uno. Miré a mi alrededor y vi muchos de mis vecinos y gente mayor del pueblo. Todos éramos habitantes del lugar y estábamos raptados.
Miré a los hombres que nos daban indicaciones a gritos. Eran un par de hombres altos de aspecto rudo con fusiles de alto calibre, amenazándonos a cada uno de nosotros. Posteriormente nos ordenaron que nos quitáramos las prendas que llevábamos. Nos arrojaron agua fría y nos ordenaron que nos bañáramos, pues según ellos olíamos muy mal. Finalmente, después de una hora de humillación en la que nos golpearon, nos sobajaron y nos maltrataron, uno de los hombres llegó a vernos. Este era un hombre de aspecto más dócil, pero se veía que era uno de los hombres que mandaba en el lugar, pues todos los demás le merecían todo su respeto. El hombre llegó con un sombrero negro y una camisa blanca perfectamente limpia y sin arrugas. Nos miró de arriba abajo, a cada uno de los cautivos, y nos dijo que a partir de ese momento, seríamos empleados de su organización, pues necesitaban hombres de trabajo que supieran cultivar y cuidar la cosecha, y que si nos portábamos bien y obedecíamos las órdenes de la gente, nos darían la oportunidad de salir una vez al mes, a ver a nuestras familias por un par de horas. De lo contrario, si no hacíamos lo que nos pedían, acabarían con nuestras vidas y con nuestras familias, por lo que no teníamos opción, estábamos siendo esclavizados. Después de unos minutos del sermón de indicaciones, el hombre nos dijo que recibiríamos un pago bastante bueno, pues el jefe no era un mal hombre y quería que trabajáramos bien, ofreciendo un sueldo a nuestras familias por el trabajo que realizaríamos, por lo que no teníamos de qué preocuparnos. Un par de horas después, un hombre distinto llegó con 2 costales de ropa y zapatos. Las dejó en un rincón del cuarto sucio donde estábamos, y nos ordenó que nos pusiéramos la ropa que nos quedara para ponernos a trabajar. Finalmente, después de un rato, salimos del cuarto y vimos que estábamos en medio del monte, donde habían improvisado unos cuartos y un vivero bastante grande, en el que seríamos obligados a sembrar y cosechar plantas ilegales que servirían para hacer sus productos. Todos los días nos despertaban a las 6 de la mañana y nos obligaban a trabajar hasta el mediodía, donde nos ofrecían café y pan. Posteriormente nos ponían a trabajar nuevamente hasta las 5 de la tarde, donde nos daban de comer por lo regular papas, tortillas y frijoles. Posteriormente teníamos que hacer limpieza de nuestra área de trabajo, guardar nuestra herramienta y dejar todo preparado para el día siguiente. Finalmente, a las 7 de la tarde, cuando ya estaba oscuro, nos metían a un cuarto con literas de madera donde podíamos dormir. Esta rutina era de todos los días, sin saber si nuestras familias estaban bien o si algo les había pasado. El tiempo parecía avanzar cada vez más lento. Habíamos perdido el orden de los días y las horas, hasta que cierto día nos despertaron a las 6 de la mañana y nos dijeron que iríamos a ver a nuestras familias para que nos motiváramos, pues el trabajo se haría cada vez más fuerte en las próximas semanas. Nuevamente nos llevaron ropa limpia y nos ordenaron estar listos, pues en punto de las 8 de la mañana un par de camionetas pasarían por nosotros y nos llevarían con nuestras familias. Varios de los compañeros que estábamos ahí pensaron en escapar, pues no querían seguir en esa actividad ilegal y con malos tratos. Sin embargo, a mí me daba bastante miedo pensar en intentar escapar y que se dieran cuenta y le hicieran algo a mi familia. Finalmente, unas horas después, 2 camionetas llegaron hasta nuestro dormitorio. Nos pusieron unas vendas en los ojos y nos amarraron de las manos. Nos subieron a la camioneta y fuimos trasladados nuevamente al pueblo, donde nos quitaron la venda de los ojos, y uno por uno fuimos llevados hasta la puerta de nuestro domicilio, donde los sicarios nos ordenaban a cada uno que en un lapso de 1 hora pasaría la camioneta nuevamente por cada hombre, no sin antes amenazarnos con que si intentaban escapar, serían localizados y acabarían con su vida y con la de su familia. Llegó mi turno. Me bajaron en la puerta de mi casa y me dieron el sermón que le dijeron a cada uno. En cuanto entré a casa, mi esposa y mis hijos corrieron a abrazarme y lloramos todos juntos. Les dije que tenía bastante miedo de que algo nos pudiera pasar. Mi esposa me contó que el día que desaparecí, un par de hombres llegaron a la casa y le dijeron que tenía prohibido hablar con la policía, o de lo contrario ellos me desvivirían. Le explicaron que ella recibiría un sobre de dinero a la semana como pago por mi trabajo, y que si intentábamos escapar ellos nos encontrarían. Posteriormente, me mostró 3 sobres de dinero, los cuales tenía guardados pues le daba miedo usar el dinero, sin saber exactamente de dónde provenía, y si yo estaba con vida. Después de pensarlo por varios minutos, le dije que usara ese dinero inteligentemente para cuidar a mis hijos y darles de comer.
pues al final era un sueldo por un trabajo al que estaba siendo obligado a realizar. Después de un rato mi esposa me dio de comer, y finalmente el tiempo se había acabado. Por un momento pensé en escapar, pero tenía mucho miedo y no tenía el valor de hacerlo, por lo que cuando se terminó mi tiempo me despedí de mi familia, y caminé a la puerta de la casa a esperar la camioneta, la cual pasó unos cuantos minutos después con varios de los compañeros arriba de ella. Cuando llegamos de nuevo al campamento de los narcos nos quitaron la venda de los ojos, y nos mostraron 3 compañeros nuestros, los cuales habían sido desvividos según ellos porque intentaron escapar y les dieron alcance, y los llevaron de nuevo para que viéramos que no podríamos escapar. Lo peor de todo fue que en otra de las camionetas estaban las familias de esos 3 hombres, y también habían corrido con la misma suerte que ellos. Fue entonces cuando descubrí una de las cosas que más temor me dio, pues me dieron la orden junto con otros 2 compañeros, de bajar los restos y meterlos a una habitación distinta, a la que nunca habíamos entrado. Cuando llegamos noté en ella un ambiente muy distinto. Se respiraba un olor a muerte combinado con humo y hierbas extrañas. Por más que intenté no ver a mi alrededor, la curiosidad fue más fuerte que yo. Esa habitación extraña parecía ser una especie de templo, pues había veladoras de todos los tamaños y colores, fotografías de santos o cosas raras que no sabría explicar, pero lo que más me llamó la atención era una estatua como de 1,70 de altura, de una especie de monstruo extraño. Parecía ser un demonio o un diablo que tenía los pies de animal, el cuerpo de hombre, el rostro era casi humano pero cubierto con cabello simulando una larga y tupida barba. Los ojos eran grandes y se veían como de alguna especie de animal, y la cabeza tenía cabellera larga, pero un par de cuernos de gran tamaño que impactaban al verlo. Además tenía una especie de cola de caballo rara, y unas manos fuertes y largas que parecían estar sujetando algo, llenas de una tinta rara color negro. En cuanto la vi me impresionó tanto que quise gritar de miedo, pero mi compañero me tomó por la espalda y me dijo que tuviera cuidado, que no viera eso o me llevaría esa maldición a mi conciencia, por lo que rápidamente giré hacia abajo y continué con mi trabajo. Un par de horas después, cuando la jornada del día terminó, el compañero se acercó a mí para decirme que no dijera ni una sola palabra de lo visto, y que tratara de olvidar esa horrible imagen, pues esa imagen era un demonio que requería de sangre y carne para vivir. Le dije que no quería saber nada sobre esa imagen, pues el solo hecho de recordarla me daba terror. Esa misma noche escuchamos ruidos en esa habitación. Un par de compañeros y yo nos asomamos por la ventana que teníamos en el dormitorio. Había una especie de fiesta, en la que todos nuestros captores estaban ahí, bebiendo y festejando. Posteriormente un olor extraño comenzó a esparcirse por todos lados, y de esa habitación logramos ver una especie de humo apestoso que inundaba todo el lugar. Moscas y animales comenzaron a llegar por todos lados, hasta que finalmente el cansancio nos venció, y nos dormimos todos para empezar la rutina al día siguiente. Varios días después, mientras trabajábamos como siempre, un par de hombres nos fueron a ver al invernadero y pidieron específicamente por mí y por otro compañero. Rápidamente acudimos al llamado y nos llevaron hasta otra camioneta, donde tenían a una mujer joven prisionera. Le quitaron la venda de los ojos y nos preguntaron si la conocíamos, a lo cual yo respondí que sí, pues era una jovencita la cual era hija de mis vecinos. Mi compañero también dijo reconocerla, y en ese momento bajaron a la pobre mujer, y la llevaron hasta la habitación donde semanas antes nos habían recluido a nosotros. Finalmente, en punto de las 10 de la noche, estos hombres nos fueron a buscar al dormitorio, y nos ordenaron vestirnos para salir porque teníamos trabajo que hacer. Unos minutos después estábamos cargando unas tinas grandes completamente vacías, mesas veladoras y cantidades industriales de hierbas y madera, las cuales colocamos en esa habitación rara, con esa estatua que tanto miedo me provocaba. Cuando terminamos de acomodar todo, parecía ser que se iba a llevar a cabo una ceremonia o algo así. Uno de los hombres nos ordenó quedarnos quietos al fondo del lugar y estar atentos por si se ofrecía algo. Poco a poco comenzaron a llegar varios hombres en camionetas que nunca antes habíamos visto. Nos pidieron hacer fuego en el cuarto, pues dijeron que lo ocuparían más adelante. Mientras más gente llegaba y se acomodaban en las sillas frente a esa estatua tan extraña,
Finalmente nos ordenaron entrar a la habitación donde estaba esa joven prisionera, dentro de una jaula y completamente sin prendas, y llevarla con el resto de la gente. Me duele tanto recordar, y me tiemblan las manos, pues pareciera que aún puedo escuchar los gritos de dolor. Por un momento quise salir corriendo o desmayarme, y no seguir viendo semejante atrocidad que nunca antes había visto, pues cuando llevamos a esa joven, todos los hombres se pusieron de pie y colocaron en su rostro una especie de antifaz color negro, mientras otros hombres la recostaron sobre una mesa amarrándola de pies y brazos, y obligándola a guardar silencio. Lo que vimos a continuación fue lo más terrible y perturbador que he visto en toda mi vida. Uno por uno de los hombres pasaron frente a la chica, y con un objeto afilado tomaban un trozo de su piel y recolectaron un poco de su plasma. Pasaron más cosas que aquí no lo puedo contar, pero finalmente, uno de los hombres de mayor edad pasó al frente de todos y agradeció la presencia de cada uno de ellos. Como ya lo mencioné, no puedo narrar todo lo demás que ahí ocurrió. Es algo que da terror y miedo. Pusieron algunas partes ante aquella estatua demoníaca. Todos los presentes parecían estar muy felices por el acontecimiento. Uno de ellos realizó una especie de ceremonia, donde todos repetían frases en idiomas extraños. Realizaban cantos y ofrecían la carne y sangre a la estatua que parecía ser su dios. Un par de horas después la ceremonia terminó con un sorteo, que parecía ser el perfil de la siguiente víctima. El hombre anciano sacó de una pequeña bolsa roja un papel del cual leyeron: el siguiente será un hombre anciano, y todos aplaudieron el hecho, pues según por lo que escuché, lo que saliera en esa bolsa era la petición que la estatua pedía para su ofrenda. Finalmente los restos los pusimos en la leña para que se quemaran poco a poco, atrayendo nuevamente grandes cantidades de moscas por el olor, que podía sentirse a kilómetros de ahí. Después de limpiar todo, nos ordenaron que fuéramos a dormir para trabajar al día siguiente. Varios días pasaron y ni mi compañero ni yo teníamos el valor para volver a hablar del tema, pues el solo recordar nos daba mucho asco y temor. Sin darme cuenta pasó otro mes, y nuevamente pude salir a ver a mi familia. Esta vez me vieron mucho más asustado que antes. Afortunadamente a mi esposa le seguían dando el dinero semanal que le habían prometido, lo cual para mí era un alivio, pues tenía mucho miedo de que mi familia se quedara sin dinero para vivir. Rápidamente comí y disfruté una hora a mi familia. Les pedí que me dieran su bendición para poder soportar otro mes de trabajo despiadado y cruel. Un par de horas después, estaba nuevamente en el campamento donde tanto miedo me daba estar. Esa misma tarde, nuevamente fuimos llamados para realizar la ceremonia de cada mes, donde se hacía la ofrenda a la estatua, por lo que decidimos apurarnos y tratar de no ver lo que iban a realizar. Sin embargo, no tuvimos suerte. En cuanto terminamos, nos pidieron nuevamente llevar a la víctima al lugar de las ceremonias, y uno por uno realizaron la misma acción que la vez pasada. En esta ocasión la víctima se trataba del panadero del pueblo, uno de los hombres más ancianos y sabios, y con quien mis padres se llevaban bastante bien. Varias horas después el ritual había terminado, y como siempre, tuvimos que quemar las partes sobrantes para posteriormente lanzarlas en el fondo de una barranca, como la vez anterior. Al día siguiente, como de costumbre, comenzamos con nuestra rutina de trabajo. Sin embargo, uno de los hombres que daba las órdenes nos dijo que mi compañero y yo no trabajaríamos ese día en el campo, y nos asignó una actividad distinta. Nos vistieron con ropa nueva y nos dieron un fusil. Nos subieron a una camioneta y acompañamos a los hombres a recoger unas maletas llenas de dinero. Esto en un punto secreto del espeso monte en el que estábamos, donde nos encontramos con otro grupo de hombres. Eran alrededor de 20 cajas repletas de fajos y fajos de dinero, el cual cuando regresamos al campamento descargamos y colocamos dentro de una bodega. Era tanto dinero que los dueños ni lo contaban, solo lo pesaban por montones y lo movían a otro punto. Durante varios días nuestra actividad iba y venía en el campo y en acompañar a los delincuentes, hasta que finalmente cierto día, mientras los acompañábamos a recoger dinero, escuchamos en el cielo diferentes detonaciones que indicaban que el campamento había sido descubierto. Rápidamente ambos grupos de delincuentes corrieron para resguardarse y escapar de la situación.
Nosotros nos cubrimos en una de las camionetas, y el resto de los hombres dijeron que regresarían al campamento para auxiliar a los demás, a lo cual les dijimos que no lo hicieran, o de lo contrario también serían detenidos, o incluso podrían tirar para neutralizarnos a todos. Por unos segundos los sicarios no supieron qué hacer, hasta que volvimos a escuchar en el cielo el sonido de un helicóptero del ejército, que volaba sobre la zona, indicándonos que finalmente los militares habían encontrado el campamento. Rápidamente se subieron a la camioneta y avanzamos entre las curvas peligrosas del monte. Escondimos las cajas de dinero entre la maleza en una pequeña cueva. Y cuando terminamos, unos metros más adelante, fuimos sorprendidos por un grupo de militares que avanzaban hacia nosotros, iniciando así un intercambio de tiros, en los cuales mi compañero y yo nos cubrimos temblando de miedo, cuando escuchamos que dejaron de hacer detonaciones. Mi compañero se paró corriendo y trató de escapar, lo que provocó que uno de los militares le tirara hiriéndolo de gravedad, hasta que unos minutos más tarde pereció delante de mí a falta de atención médica. En ese momento los militares acudieron a la camioneta y me tomaron de las manos, sometiéndome, pues ellos pensaban que yo también era de ellos. Rápidamente giré a mi alrededor y vi el cuerpo de todos los hombres que nos tenían cautivos, tirados en el piso sin signos vitales. En ese momento les dije a todos los militares que yo no era uno de los malos, sino uno de los hombres esclavizados en ese campamento. Me pidieron mi nombre y el nombre de mi compañero fallecido. Lo comunicaron por un radio que llevaban, y gracias a Dios escuché una voz proveniente de ese radio, la cual decía: sí, está en la lista de personas desaparecidas. En ese momento los militares me protegieron y me dijeron que todo estaba bajo control. Finalmente había sido rescatado con vida. Un par de horas más tarde los militares nos pusieron a salvo a todos los hombres que habíamos sido esclavizados. Rendí mi declaración y conté a detalle todo lo que vi, escuché y presencié, incluyendo los sacrificios que me tocó vivir. Mostré la estatua demoníaca, donde aventamos los restos también, el cuarto donde guardaban el dinero y la mercancía cosechada, y finalmente al terminar el día, nos regresaron a un albergue con nuestras familias, donde me explicaron que se había realizado una operación de rescate, pues muchas mujeres se atrevieron a denunciar la desaparición de sus hijos y esposos, y eran obligados a trabajar para un grupo delincuencial, movimiento del cual mi esposa había sido parte, y gracias a ella y a todas las demás mujeres, fuimos rescatados con vida. Unos días después me comentaron que el grupo de narcos del que fuimos víctimas se dedicaban a causar terror en varios pueblos de diferentes partes del país, donde ofrendaban cuerpos y comían su carne para ofrecerla al maligno, que era quien los cuidaba y protegía para poder seguir haciendo sus actos vandálicos. Varios meses después de declaraciones y toma de evidencia fuimos puestos en completa libertad. Nos pidieron que regresáramos a nuestra casa, pero yo tenía miedo de regresar y que más tarde los delincuentes nos capturaran, pues yo había dado toda la información. Sin embargo, recordé que no les dije dónde habíamos escondido el dinero que llevábamos en la camioneta, por lo que traté de ubicar la parte del monte donde estábamos ocultos esa noche. Caminé a escondidas por el espeso monte de mi pueblo, en la que estaban ocultas alrededor de 10 cajas completamente llenas de dinero. Rápidamente tomé un par de fajos y el resto los escondí muy adentro de la cueva. Poco a poco y cada día iba a esa cueva a sacar dinero, hasta que cierto día decidí cambiarlo de lugar. Realicé una fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad y lo coloqué en bolsas negras adentro de una caja de madera. Con ese dinero que saqué, logré escapar a otro lugar lejano de ahí y rentar una vivienda con mi familia. Varios meses después, regresaba a mi pueblo de vez en cuando a sacar algo de dinero, hasta que unos 2 años después saqué todo lo que había oculto y me lo llevé a mi casa nueva, con el cual logré mantener a mi familia alejados de esta terrible situación. De esa historia ya pasaron muchos años, y aún la recuerdo con bastante dolor y terror, pues no solamente vi lo terrible que puede ser la gente, sino lo que son capaces de hacer, con tal de servir a un demonio que pide sangre y carne de ofrenda. Gracias por escuchar este video.
Si la historia te gustó, puedes suscribirte al canal y así seguir escuchando más historias de la comunidad. Agradezco a todas las personas que escuchan nuestras historias y hoy envío saludos a las siguientes. Saludos para Kalin y su esposa More hasta Tuxtla Gutiérrez. Saludos para Juan Magallanes. Para Saicotaun 6959. Para Juan José Gómez. Saludos para Angelina Sosa de Alanís. Y por último envió saludos a Camacho Ángel 1318.